Mientras tanto, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿dónde está el Chapo? ¿Será lo suficientemente ingenuo como para volver a su tierra natal, a Sinaloa? Muchos lo decían, sí, él camina en Sinaloa como en su casa, pero pues a esta instancia no lo sabemos. Ahora, en Colombia, Jairo, se blindan ante una posible llegada de este peligroso narcotraficante, quien pues se fugó de esta cárcel en México. Maritza Aristizábal, periodista en NTN24 en Colombia, tiene esa información. Maritza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes que a esta hora nos ven a través de la señal de NTN24. Pues sí, de los 190 países que han recibido la circular roja de Interpol de Joaquín El Chapo Guzmán, Colombia está entre los 5 que tiene mayores probabilidades de convertirse en una ruta de este fugitivo narcotraficante. Es por eso que Migración Colombia ha hecho la alerta en sus 38 puestos de control fronterizo. Ya ha intercambiado información con el gobierno mexicano, quien le entregó datos morfológicos, biométricos y también las posibles identidades que pueda presentar Joaquín El Chapo Guzmán en alguno de estos puestos de control. Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados en el mundo, podría llegar a Colombia. Por eso los organismos migratorios han prendido todas sus alarmas. Nosotros estamos alertados en todos nuestros puestos de control. Nosotros tenemos 38 puestos de control entre los controles aéreos, marítimos, fluviales y terrestres. Las autoridades mexicanas han compartido la información con las colombianas porque al parecer el fugitivo capo ya habría establecido los primeros contactos con nuestro país. Hay rasgos fisiológicos que son efectivamente son imposibles de modificar y pues esa información la tenemos porque pues México no la ha pasado. Están atentos a rasgos morfológicos permanentes como el espacio entre los ojos, la estructura ósea y otros vitales como el iris y las huellas digitales. Nosotros hemos incluido en nuestro sistema de información Platinum la información del Chapo Guzmán, información de otros nombres con los que pueda ingresar también al país y tenemos información de huellas y fotografías. La circular roja de Interpol contra el Chapo Guzmán se ha emitido para 190 países. Vale la pena precisar que justamente el cartel de Sinaloa tiene vínculos con varias organizaciones criminales también aquí en Colombia y se ha dicho extraoficialmente que el fugitivo narcotraficante habría tenido sus primeros contactos con personas aquí en este país. Es la información que registramos a esta hora desde Bogotá, Colombia. Sigan ustedes en estudio. Feliz tarde. Gracias, Maritza. ¿Qué tan real puede ser eso, Jairo? No que entre por el aeropuerto El Dorado con pasaporte en mano, ¿no? O por el puente Rumichaco entre Ecuador y Colombia, pero sí que vean los países como Colombia, Ecuador también, porque en Ecuador ha habido buenas denuncias desde el año incluso 2002 aproximadamente de la presencia del cartel de Sinaloa en Ecuador. Pero ¿qué tan factible es que llegue hasta Sudamérica o que pudiera estar acá? Yo creo que es factible, tal vez haciendo un juego de palabras es posible, pero no probable. Es posible porque existen antecedentes de grandes capos del narcotráfico, especialmente mexicanos, que han buscado refugio, protección y en cierta medida un nivel muy alto de impunidad saliendo del país y buscando otro tipo de alternativas que les permita estar al margen de la ley. Hay que tener en cuenta que Arellano, el famoso narcotraficante mexicano, el Señor de los Cielos, aparentemente encontró refugio en Colombia durante un año, lo cual le permitió no solamente estar fuera del radar de las autoridades mexicanas y estadounidenses, pero hasta acá lo encontraron, luego sale a Chile, trata de hacerse una cirugía, un médico colombiano, vale la pena traer este tema a colación, le hace la cirugía, pero en medio de la práctica quirúrgica se presenta una complicación cardíaca y el Señor de los Cielos muere en Chile. Existen diferentes accidentes, pero creo que es muy difícil por dos motivos. En primer lugar, porque si bien el Chapo Guzmán tiene nexos en Ecuador, especialmente en la ciudad de Medellín con los urabeños, no tiene control territorial y todavía ese tipo de alianzas no arrojan las suficientes líneas de confianza. Sin control territorial creo que el Chapo no se puede mover. Y en segundo lugar, yo creo que en estos momentos, por lo menos en los próximos meses, la estrategia no es encontrar un punto fijo en donde esconderse. La estrategia, según los antecedentes que tenemos en América Latina, consiste en moverse en diferentes puntos en donde el principal nivel de casualidad que se presenta entre los lugares es un alto nivel de confianza. Muy seguramente va a estar en lugares en donde socios estratégicos de grandes tiempos que tienen control territorial y comprada por corrupción a las autoridades le permiten ese margen de movilidad. Vamos a saludar a Jorge Hernández, él es escritor, columnista del diario El País, de Milenio también Diario. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, señor Hernández. Distintos países están blindando ante la posible llegada de este narcotraficante a sus territorios. Ya lo veíamos en Colombia. Basta con recordar que en 1993 la primera vez que fue capturado el Chapo fue en Guatemala.
vamos aquí analizando y barajando posibilidades. ¿Realmente el Chapo Guzmán podría estar en dónde o dónde se sentiría? ¿Me confirma si lo tenemos al señor Hernández? Se nos ha caído la llamada. Una corrección que creo vale la pena. El Señor de los Cielos es Amado Carrillo, ¿no? Sí, Amado Carrillo. Fue un error mío que tengo que reconocer. Pero fíjate que ahora que estábamos analizando este tema, yo creo que hay otras variables muy importantes. Fíjate que muchos narcotraficantes, especialmente vinculados con carteles de la droga mexicanos o centroamericanos, con fuertes alianzas con los carteles de colombianos que tienen un impacto menor a nivel internacional con las FARC, tienen dos puntos de encuentro que creo que vale la pena analizar. El primero de ellos es Guatemala. Hay que tener en cuenta cómo los Z han encontrado en Guatemala no solamente la oportunidad de consolidar su poder narcotraficante. En Honduras. Y en Honduras, donde las instituciones políticas no son fuertes. Y hay un segundo lugar que creo que hemos olvidado y vale la pena traer a colación: Argentina. Muchos narcotraficantes, por cuenta de la facilidad de las leyes financieras que les permiten no solamente consolidar sus grandes capitales económicos, sino por la falta de experiencia de los servicios de policía y de los servicios de inteligencia frente a estos temas, han encontrado en Argentina un lugar perfecto para esconderse. Señor Hernández, vuelvo a saludarlo. Jorge Hernández, escritor, columnista del diario El País y de Milenio Diario. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde. Estamos debatiendo con Jairo Libreros, nuestro analista permanente de NTN 24, la suerte actual del Chapo Guzmán. Muchos países en América Latina se están blindando ante esta presencia, viendo también que hay una circular roja para el Chapo Guzmán. ¿Cuál puede ser el destino? Es decir, el Chapo Guzmán se fuga y ¿qué es lo primero que podríamos pensar que pasa por su mente? ¿Dónde aislarse? ¿Dónde esconderse? ¿Dónde ubicarse? Buenas tardes. Pues eso ya pertenece al territorio de las conjeturas y las suposiciones. Lo primero que le diría yo, a ver, yo quiero aclarar que yo no soy periodista, yo soy historiador de formación, y entonces hay una parte de mí que está preocupada por entender los hechos, es decir, lo que ya está verificado y que se puede más o menos comprobar que sucedió, ¿no? Hasta donde yo he podido ver, pues, y enterarme. Yo no he bajado al túnel, no sé si yo quepo, no sé si tengo que adelgazar para caber en un túnel como ese. ¿Y cuáles son esos hechos entonces, señor Hernández? Porque hay muchas especulaciones también frente a esos hechos justamente. Sí, eso es una característica típica de las noticias de este tipo, y en México y por lo visto también en otros países de Hispanoamérica. Lo que yo publiqué en el periódico es que ha de ser muy frustrante haberse gastado tanto dinero en hacer un túnel y haber confiado tanto en sus sicarios incondicionales como para que instantáneamente los mexicanos inmediatamente dudemos de que haya realmente salido por el túnel. Lo primero que tendría que hacer el ingeniero que se lo construyó es decir, oye, que me lo reconozca alguien, ¿no? Porque sí es un túnel espeluznante, es impresionante, es asombroso, aire acondicionado, rieles para motocicleta y demás. Y a pesar de que eso lo vemos, la reacción instantánea, digamos, popular es dudar de eso, ¿no? Aunque lo veas filmado. Imaginar qué es lo que hizo o a dónde fue, lo primero que se me ocurre es que si él está cerca de los medios o cerca de una pantalla de televisión, pues por lo menos no va a ir a todos los lugares que ya hemos mencionado nosotros, ¿no? No creo que regrese a los lugares en donde había estado, no creo que cumpla un patrón de conducta previsible. Es tan imprevisible como la... Yo no me atrevo a decir qué es lo que hace este hombre una vez que sale, porque es absolutamente inverificable por ahora. A mí lo que se me ocurre es revisar o repasar lo que sabemos de él. Y lo que me preocupa no es tanto las posibles complicidades que pueden salir o las posibles coyunturas que favorecieron su huida. A mí lo que me preocupa es la complacencia. A mí me duele ver las personas que salieron a celebrar el tema. Gente sin mucha conciencia que lo han elevado a una especie de heroísmo popular
que pasa por alto de que estamos hablando de un asesino. Lo mencionamos, señor Estamos hablando de un criminal. Sí, señor Hernández, y quiero darle la palabra a Jairo Libreros, que también me acompaña aquí en el estudio, porque en comerciales lo estábamos comentando luego de leer su artículo. ¿Cómo estas personas llegan a ser estos héroes, estas leyendas, Jairo? Yo creo que existen muchos antecedentes. Hay que tener en cuenta quizás que los grandes capos, no solamente del narcotráfico, sino de otras actividades delictivas, logran hacer parte del día a día de ciertos sectores sociales que los ven no solamente como unas figuras a emular, sino particularmente como grandes líderes, porque tienen la capacidad de burlar los mecanismos de control de la sociedad, las leyes, y en muchos casos estar por encima de los establecimientos y las instituciones públicas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que estas personas, durante su trayecto de vida criminal, buscan enaltecer algunos principios propios de la vida criminal para encontrar elementos que les permitan tener legitimidad y, en situaciones críticas como las que vive el Chapo, encontrar en medio de la sociedad personas que estén dispuestas a brindarles amparo, el silencio necesario y la capacidad para evadir a las autoridades. En esa medida, yo creo, Andrea, que es importante traer a colación eso. Muy seguramente, ¿cómo podríamos, señor Hernández, describir esta situación en México? El Chapo Guzmán goza de altos niveles de aceptación popular y social, es un ídolo en ciertos sectores, como ha ocurrido en otros países en América Latina. Bueno, tiene usted razón, pero bueno, habría que ver exactamente, digamos, las proporciones. México es un país de más de 100 millones de habitantes y no creo que, digamos, no es una mayoría la que ha caído en ese espejismo que es muy parecido a la imbecilidad. Es decir, la persona que le puede celebrar a un sicario sus currículums o sus sumatorias de muertes son personas que no han sufrido en carne propia esos crímenes. Es decir, no han tenido parientes secuestrados, extorsionados o muertos por este tipo de líderes. Los grupos que han cantado narcocorridos han tenido a lo largo de las pasadas décadas cuotas de sangre que de pronto motivaron que dejaran de cantar esos corridos. Es decir, si tú vas a andarle cantando un corrido a un forajido, te arriesgas a que el forajido algún día le parezca que no es el momento de oír una canción y te pega un tiro en la cabeza. Y ese es el problema. La cruda realidad, cuando despertemos de esto, es hablar de un señor que tiene una empresa que es ilegal, que es internacional, que es multinacional, pero que transporta 2 toneladas de cocaína al mes, 10,000 kilogramos de marihuana al mes y quién sabe cuántos millones de dólares de metanfetaminas. Ahora, si eso a los jóvenes que están desorientados les parece que es un símbolo de éxito, habría que decirles que también eso corre el riesgo de que quien anda traficando con eso tiene que andar armado, tiene que matar gente y a su vez le van a matar gente. Esto se trata de muerte. Y poca gente a veces lo entiende así, señor Hernández. Gracias por esa lectura, le agradezco. Él es escritor, columnista del diario El País e historiador. Gracias también por esa aclaración, señor Hernández. Un gusto haberlo tenido.